¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Cami Cuéntame Uno. Espero que hayan disfrutado un montón el video pasado sobre los grandes empresarios que hubo en el siglo XIX y siglo XX, que fueron Carlos Coriolano Amador y Pepe Sierra, que marcaron un antes y un después de lo que significaba ser un empresario y cómo eran diametralmente opuestos estas dos personas, como les digo, marcaron una época. Entonces, para entender esta historia, seguimos navegando por esas historias interesantes alrededor del tema empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante para entender cómo esa historia y el desarrollo de Medellín, y es la historia de la sociedad de las mejoras públicas. Esta institución ha tenido una influencia enorme, gigante, en la construcción y transformación de nuestra ciudad y nuestra región, unos logros impresionantes en infraestructura, en urbanismo, en cultura, pero como todo en la vida tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus sombras. Entonces, en este video no solo exploraremos cómo la sociedad de mejores públicas ha moldeado a Medellín, no solo para el progreso, sino también todas esas críticas que ha enfrentado, y hacernos varias preguntas. Primero, si ha beneficiado a todos los ciudadanos por igual, o si ha creado una ciudad como pensada para la élite y ha dejado un poco a ese ciudadano de pie. Entonces, como es tradición en este canal, acompáñanos en este recorrido para entender mejor los aciertos y desafíos de esta importante institución en la historia de Medellín. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Entonces, las sociedades de mejoras públicas son normales en cualquier sociedad, inclusive son muy importantes, pero la sociedad de mejoras públicas de Medellín, usualmente abreviada como SMP, sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro, de carácter cívico, que se rige por las normas del derecho privado y prestadora de servicios y productora de bienes, fundada en 1899 en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y esta sociedad se ha encargado de la gestión de multitud de proyectos en Medellín, en su área metropolitana también, y cuyo objetivo ha sido apoyar ese progreso de la sociedad en temas físicos, económicos, ambientales, sociales y también étnicos, incluyendo el embellecimiento y la defensa del espacio público de la ciudad. Entonces, poniendo un poquito de contexto alrededor de lo que pasaba en Medellín en esta época, en esta primera etapa republicana, Medellín se fue convirtiendo como en un escenario principal de esa realización de actividades comerciales. Según datos de 1813, existían en Medellín 147 artesanos, 115 comerciantes, más o menos 45 entre 50 profesionales, 34 dependientes y 310 personas dedicadas a otras ocupaciones como oficios domésticos, estudiantes, etc. Y entonces la villa fue creciendo y entre 1864 y 1883 pasamos de más o menos 23.000 personas a 37.000 habitantes, que terminaría transformando la villa, el villorrio que éramos en ese momento, en ciudad. Digamos, entonces, pasemos un poco a esa última década del siglo XIX, donde ya en Medellín habían varias cosas, había universidades, escuela de artes y oficios, que en realidad fue lo que se terminó transformando como la Universidad de Antioquia, museos, bibliotecas, Casa de la Moneda, 2 plazas de mercado y una catedral. También ya había unas fábricas pequeñas como lo eran la Locería Colombiana, la tipografía Bedul, la cervecería Restrepo y otras más que fueron constituyendo como ese ideal y esa fuerza del empresario antioqueño. Y es que pille, es que en 1898, un año antes de la constitución de la Sociedad de Mejoras Públicas, primero no había energía eléctrica en Medellín y el principal combustible era la leña. Tampoco había agua corriente. Ole, ni qué decir del agua potable, no había nada. Lo que hacían antes los habitantes de Medellín, primero para bañarse, debían recurrir a algún río o alguna quebrada cercana. Y las máquinas, por ejemplo, eran operadas de forma manual y la forma de transportarse de un lugar a otro era por mulas y por bueyes. Entonces, digamos que es cuando se empieza a constituir la herrería como una actividad de gran demanda en la ciudad de Medellín. Y empecemos ya, digamos que empezando ese siglo XX, Medellín, o lo que ahora es el centro porque era esa pequeña constitución de ciudad, apenas contaba con 27 calles y 27 carreras. Pero mientras esa ciudad crecía, de verdad crecía el número de habitantes, digamos que esos esfuerzos de infraestructura y urbanismo se hacían de forma
desordenada, dejando a un lado como es la planeación y el ornato de la ciudad. Aparte de eso, en esa última etapa del siglo XIX y principios del siglo XX se vivió la Guerra de los 1000 días. Eso súmele a la recesión minera, que era una de las principales fuentes de ingresos de esta región, pero también la crisis cafetera hicieron que muchos campesinos y arrieros vinieran a Medellín y vieran ese como ese lugar para rehacer sus vidas, porque recuerden que también ya éramos considerados como la capital del departamento. Y entonces en ese marco político, económico y cultural surgió la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Bien, después de la parada técnica continuamos con la historia. Entonces, la Sociedad de Mejoras Públicas nació por una iniciativa de Carlos Eugenio Restrepo y Gonzalo Escobar. Que bueno, Carlos Eugenio Restrepo, el famoso Carlos Restrepo, terminó siendo presidente de la República. Ellos viajaron un día a Bogotá y se dieron cuenta cómo la influencia de esa Sociedad de Mejoras y de ornato de Bogotá pues había mejorado realmente como en la capital del país, y de ahí surgió la idea de que algo parecido podría funcionar aquí en la ciudad de Medellín. Y así fue como en una reunión del 9 de febrero de 1899 estas dos personas y múltiples miembros de la élite de la ciudad fundaron la SMP, o la Sociedad de Mejoras Públicas. Pues, entonces esta surgió como resultado de la gran preocupación que tenían los ricos de la ciudad, digamos que por incorporar nuevas formas de habitar, de regular y de cómo empezar a modernizar ese espacio de la naciente ciudad. Ya entonces para el mes de junio de ese año, de 1899, se ocupó la formación de 6 comisiones permanentes que velarían por los asuntos comunes. Entonces, la primera comisión tenía que ver con higiene pública y privada, la segunda con fuentes y alcantarillados, la tercera tendría que ver más con el tema de calles, de empedrados, aceras, aleros y caños, la cuarta con temas de arquitectura de ciudad, la quinta con ornato, conservación de parques y vías públicas, y la sexta con inspección de vías públicas. Entonces, durante ese primer año se realizaron 19 sesiones, y en las actas pues, se puede ver directamente la clara preocupación que tenían sus fundadores por temas fundamentales que no solo tuvieran que ver con ese gran embellecimiento de la ciudad, sino también por vigilar esas obras públicas, como uno, está la adecuación del puente de Guayaquil, que era una obra muy importante; dos, esa futura rectificación del río Medellín, que si no saben esa historia, les recomiendo el buenísimo video que hice sobre la historia de los españoles acá, que la hice en Parques del Río, y ahí cuento un poco de esa historia, también conecto un poco con esa historia de la Sociedad de Mejoras Públicas, la administración de orinales públicos, el pórtico del cementerio de San Pedro, y entre otras muchas obras que pues para llevar 4 años pues tener una influencia enorme en la vida de los medellinenses en esa época. A ver, entonces en la sociedad no solo habían empresarios, también habían políticos, gente de la élite, herederos. Entonces no era de extrañar que la Sociedad de Mejoras Públicas y la administración de paso o de ese momento tuvieran relaciones intrínsecas, pero realmente entonces la administración municipal delegó muchos de los asuntos de la ciudad, especialmente lo que tenía que ver con desarrollo urbano y civismo. Entonces fue a propósito que en 1910, a propósito del centenario de la independencia, entonces la sociedad abrió un concurso para premiar el mejor plano regulador denominado Medellín Futuro. Vuelvo y repito, ya lo hemos visto un poco en ese video que hicimos, Parques del Río, y se lo ganó el doctor Jorge Rodríguez, y que sirvió como guía en esos primeros albores del siglo XX. Ya en 1911 pasa algo crucial, y es que se funda la revista Progreso, que más adelante vamos a hablar largo y tendido de esa revista, y se utilizó como medio de difusión de las actividades de la sociedad, buscando pues como ese reconocimiento por parte de la ciudadanía y generando como ese sentido de pertenencia hacia la entidad. Entonces sus primeros números consistían principalmente en anuncios publicitarios, y posteriormente digamos que ayudaron como a difundir las campañas cívicas de la sociedad e informaba a sus benefactores sobre el destino de los fondos. Y pues también sirvió como medio de financiamiento de la sociedad con la venta de pauta publicitaria y pues la venta de la misma revista.
Bueno, entonces digamos que la sociedad tenía como a su cargo buena parte de esa ejecución y esa administración de obras públicas, lo cual pues no fue del todo bueno, y pues aunque eran bastante millonarios, pues ellos recurrieron a rifas, a fiestas y demás argucias para financiarse, y uno de los mecanismos más bellos para delegar funciones fue el caso del cuadro de honor o de las damas de honor, porque esas labores se encargaban las damas, digamos por demás hijas y esposas de los pertenecientes a la sociedad, se encargaban de fiestas de beneficencia, de conmemoraciones y de fiestas infantiles. Ya entonces, con el pasar de los años, estas mujeres, gracias a su buena labor, su buen don de gentes, se les fueron delegando cada vez más funciones desde la junta directiva, y casi con total autonomía pues emprendieron labores que todavía aún se recuerdan y que aún todavía viven, y que fueron significativamente grandes para la ciudad, como lo que fue la Clínica Luz Castro de Gutiérrez, el Museo Santa Fe y Parque de la Conservación, el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Biblioteca Pública Piloto y el Zoológico Santa Fe. Entonces la Sociedad de Mejoras Públicas como que rellenaba el hueco, como cumplía como esa utilidad de rellenar las funciones que el Estado local y nacional se rehusaba a tomar, fuera porque no tenían presupuesto o porque no les importaba. Y una vez que el Estado comenzó a asumir sus funciones, pues la sociedad dejó de llevar a cabo como la realización de obras y comenzó como a sugerir, gestionar futuras obras, y se dedicó más como al lobby político y demás. Si bien entonces la sociedad cumplió una función útil a la sociedad país, y lo sigue haciendo porque sigue siendo una entidad que vive y pervive en nuestros días y que lideró las banderas del progreso y del civismo, también quiero mostrarles un poco de ese lado negativo que trajo esa visión de solo tener hombres millonarios en la planificación de la ciudad, y para eso debemos hablar de un personaje, por decirlo de alguna manera, polémico en Medellín y en la Sociedad de Mejoras Públicas, como lo fue Ricardo Olano Estrada. Hablamos entonces de don Ricardo Olano Estrada, que fue un protagonista principal de la transformación de Medellín a principios del siglo XX, y desde su papel inicial de comerciante logró proyectarse en otros campos, como la industria, la actividad urbanizadora, la dirigencia cívica a través de presidir la Sociedad de Mejoras Públicas y la política. Fue fundador de la famosa empresa de Fósforos Olano, promotor de la construcción del Barrio Prado, que ahorita les cuento un poquito más de ello. Como les dije, también fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Este man fue concejal, fue director de la revista Progreso, fue planificador urbano, gestor de la primera empresa de buses y cronista de ese desarrollo acelerado de la ciudad a través de una publicación llamada Memorias. De don Ricardo se decía que solo estudió hasta cuarto de primaria y que era completamente autodidacta, a pesar de que su papá Juan E. Olano era agente exclusivo de una empresa que se llamaba American Wood Products, que eran productos para la construcción de viviendas de alto valor. Y sin embargo, para 1930 ya era reconocido socialmente como un gran urbanista sin haber pisado una sola vez una facultad de ingeniería o de arquitectura. Y es que a él le debemos la construcción del bellísimo barrio Prado. Es el único barrio de diseño de la ciudad, y resulta que en 1926 inicia como el diseño y la urbanización de este barrio, como con la idea de ciudad jardín importada de Europa y diseñado obviamente exclusivamente para la clase alta. Resulta entonces que para el momento habían más lotes que ricos en Medellín, y a pesar de que todos compraron, quedaron sobrando bastantes lotes. Literalmente el esplendor del barrio duró aproximadamente 20 años, y cuando empezaron algunos barrios satélites y la transformación del centro de la ciudad, como digamos que pasó de un barrio de vivienda a un barrio netamente como comercial. Y pues como crea esa transformación de los barrios de alrededor, que se volvieron también barrios obreros y después barrios de invasión. Y pues obviamente si no conocen el barrio Prado, vayan, hay casas espectaculares, y todavía nos queda, o sea, uno de esos pocos
patrimonios de la ciudad que nos quedan y que pues la ciudad se fue tragando como por esa misma idea de progreso que trajo la sociedad de mejoras públicas. Entonces, digamos que la gran crítica con la sociedad de mejoras públicas es que traía consigo como destrozar ese pasado que tenía la ciudad, y pues que si nos damos cuenta bien, y lo que hemos venido contando en esos videos, es que la ciudad adolece de una memoria histórica y mucho menos tenemos una memoria urbana, es decir, que casi todo lo que podríamos constituir como patrimonio se encuentra destrozado o está en cenizas. Ve, y analizando pues muy bien, realmente eso es como una idea que permanece hasta los días de hoy, cómo el futuro y el progreso van negando el pasado y destruyen o lo esconden bajo la alfombra. Pues como estos eran hombres que vieron lo que significaba el progreso en Europa y en Estados Unidos, trataron de acabar con esas prácticas y costumbres de nuestros antepasados. Pues muchos fueron positivos, como las prácticas que eran más higiénicas, más salud, en general una tasa de menos mortalidad. Sin embargo, ellos veían como malo prendas como el sombrero, la ruana y esa herencia campesina, le veían completamente como algo malo y trataron de erradicarlo como para culturizar al campesino o a la persona de a pie. Y por eso es que después del siglo XX, después de los principios del siglo XX, ya es muy difícil ver a personas con ruana, o sea, es decir, con nuestro traje típico tradicional. Por eso entonces es que hasta hace poco veíamos al campesino como lo más bajo de la sociedad y pues desconocíamos un poco como nuestros arraigos más profundos, y pues menos mal cada vez vemos que no debemos sentirnos avergonzados de aquello, y es que yo diría que ese criollismo hace parte de nosotros y que está completamente adherido a nuestro ADN y que debemos portarlo con orgullo. Por último, digamos que en la parte negativa quiero tocar un tema mucho más polémico creado por el doctor Ricardo Lano, que es el hombre estorbo. Cabe destacar entonces que esta idea del hombre estorbo sí se la inventó don Ricardo Lano Estrada, y pues este calificativo fue usado de manera recurrente por las gentes de bien, y es interesante ver que así como existían hombres cívicos, pues también existían hombres estorbo, que era un adjetivo que este último se hizo popular por aquellos tiempos hasta bien entrada la década de 1960, para cuando pues ya había alcanzado inclusive todo el territorio nacional. Entonces, los hombres de estorbo, numerosos por cierto, decía Olano, eran hombres indeseables que se oponían a toda mejora de la ciudad, personas inútiles, pasivas e indiferentes, de aquellos que disfrutando holgadamente de vivir en Medellín no han puesto un grano de arena para su adelanto. Eran considerados hombres atravesados en el camino, que entorpecían los esfuerzos de los hombres cívicos, seres perjudiciales que andaban divorciados de la ciudad y del país. Entonces en la revista Progreso se dedicaron artículos completos a este apelativo que por acá les voy a poner, con títulos como El hombre estorbo, estorbos humanos o los obstáculos en las obras públicas, pues muchos de los trabajos que encontraban obstáculos lo hallaban precisamente por causas de precisamente los hombres de estorbo. Entonces resulta interesante y bastante perturbador comprender cómo esa oposición a ciertas situaciones era estigmatizada y señalada bajo connotaciones negativas. Y el estudio del hombre estorbo resulta ser uno de los comportamientos humanos de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades colombianas. Ole, y como reflexión final de este tema del hombre estorbo, yo no sé si esto se les parece a algunas de las actitudes o prácticas de los gobernantes que nos rigen hasta el día de hoy. Y no le voy a poner nombres porque no es el objetivo de este video, pero esa idea de progreso por encima de los hombres estorbo no es de ahora. Es una idea que nos viene rondando en la cabeza y que quería estudiar la profundidad a través de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y parte de esa corriente de pensamiento de progreso por encima de las poblaciones vulnerables probablemente sea gracias a nuestros antepasados y ni siquiera prácticas que uno podría verse como actuales. Y nada, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado ese recorrido por la historia de la ciudad, la Sociedad de Mejoras Públicas y su impacto en nuestra ciudad. Pues a lo largo de este video hemos visto cómo esta institución ha jugado un papel crucial en el desarrollo de Medellín, con logros impresionantes en infraestructura, en urbanismo y en sociedad, desde la construcción de parques, de bibliotecas y hasta el impulso de proyectos de índole enorme, gigante. Pero también es importante reflexionar un poco sobre esas críticas y como desavenencias que se han enfrentado a ellos, y especialmente en relación con la equidad y como con esa inclusión social. Entonces yo creo que es vital cuestionarnos si las mejoras que se ha promovido ha sido realmente para todos los ciudadanos, o si en ocasiones pues se ha favorecido más a la élite y a ciertos sectores privilegiados. Entonces en ese tema de la planificación urbana y el desarrollo de una ciudad,
Se debe tener en cuenta a todos sus habitantes, desde el hombre a pie, que desafortunadamente no tuvo la mejor formación, hasta los llamados prohombres que tuvieron la fortuna de nacer con ciertos privilegios. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que hemos logrado ese equilibrio en Medellín y en el Valle de Aburrá? Y yo creo que este tipo de reflexión es fundamental para construir una ciudad mucho más justa, mucho más equitativa, y necesitamos asegurarnos de que las decisiones que tomamos hoy beneficien a toda la población y no a unos pocos nomás. Es un reto grande, pero también una oportunidad, yo diría que para mejorar continuamente. Entonces, si te gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos. Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el papel de la Sociedad de Mejoras Públicas en Medellín? ¿Creen que ha beneficiado a todos los ciudadanos o a unos pocos? Entonces nada, muchas gracias por estar acá. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos sobre la historia y actualidad de Medellín. Y nada, sin más que decir, gracias, inmensas gracias por acompañarnos en este proyecto medio loco. Y pues nada, nos vemos en el otro video. Bye.